Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, a mi grupo y a mí nos tocó exponer el tema de estabilización de laderas en torrentes de agua, a cargo del docente Magíster Ingeniero Teodoro Guarguachipani. Y los integrantes de mi grupo somos Cayo González Guillermo, Charaya Flores Geraldine, Guaraicama Yupanqui Lucy, Loaiza Vargas Harold, Salazar Quinto Merelín y Yupanqui Wilca Edith Mariluz. Introducción. La definición de suelo puede interpretarse de diferentes maneras de acuerdo con los intereses o aplicaciones para la ingeniería. Bueno, un suelo es un sustrato terroso o depósito de partículas minerales no consolidado. Con la estabilización del suelo se puede incrementar la capacidad de soporte del suelo nativo, mejorar la resistencia al corte, aumentar la resistencia de ablandamiento por acciones de agua, proporcionar estabilidad volumétrica ya que se minimiza la permeabilidad del agua, disminuir la plasticidad y aumentar el peso unitario de los suelos tratados. Los procesos de estabilización de suelos son más simples que se han implementado en lo que es la compactación y el drenaje de suelo. Sin embargo, estas dos técnicas en algunos casos no son suficientes para lograr una buena estabilización de lo que son los terrenos, por lo que se recurre a la mejora de degradación de tamaño de las partículas del suelo, siendo uno de los procesos de estabilización de suelo más utilizados, y se puede lograr agregando aglutinantes. Los fenómenos de ladera o movimientos de ladera son deslizamientos de masas de tierra o de rocas que se encuentran en pendiente. Estabilidad de ladera. Bueno, esto se denomina movimientos en masa a todos los procesos desarrollados en laderas, de los cuales la acción de gravedad por sí sola se constituye en el agente de transporte dominante de masas de suelo o roca. Bueno, la estabilidad de una ladera pendiente del equilibrio entre una fuerza resistente, las cuales se desarrollan sobre una masa de suelos potencialmente inestables. Factores que influyen en la estabilidad. Bueno, la estabilidad de una ladera está determinada por factores geométricos, factores geológicos, factores hidrogeológicos y también factores geotécnicos relacionados con el comportamiento mecánico del terreno. Factores o condiciones que, bueno, en esto está la estratificación y litología, estructuras geológicas, lo que son los factores desencadenantes, bueno, están las sobrecargas estáticas, cargas dinámicas o factores climáticos. Estabilidad de la ladera. Bueno, para la realización de ser necesario de diversos factores, que es la localización geográfica, topografía, geología del lugar, geomorfología del lugar. Torrente de agua. Bueno, una torrente es una corriente natural de agua situada en una zona montañosa con fuertes pendientes, caudal irregular y se puede tener con una gran capacidad de erosión. Bueno, esto es un término muy empleado tanto en la hidrología y lo que es la geomorfología, como en el campo más general de la geografía física. El deslizamiento. Los deslizamientos de tierras, bueno, esto sucede cuando grandes cantidades de rocas o tierras derretidos, bueno, bajan por una pendiente. Eh, los deslizamientos de tierras son causados por alteraciones en el equilibrio natural de una pendiente. Pueden ocurrir durante las lluvias torrenciales o producir luego de sequías, terremotos o erupciones volcánicas, ¿no? Los aludes de barro se producen cuando el agua se acumula rápidamente en la tierra y causa un repentino aumento de rocas, tierra y detritos saturados con el agua. Clasificación de tipos de deslizamiento. Bueno, de acuerdo a su tipo de movimiento predominante son los deslizamientos, pueden clasificarse en 5 tipos, que es caída, volcamiento, deslizamiento y deslizamiento extensivo y flujo. Estabilización de laderas. La estabilización de laderas comprende en los siguientes factores, como determinar el sistema o combinación de sistemas de estabilización más apropiada, teniendo en cuenta las circunstancias de talud especificado. Ahora también tenemos diseñar en detalle el sistema a emplear, incluyendo planos y especificaciones de diseño. También tenemos instrumentación y control durante y después de la estabilización. Ahora también tenemos el sistemas de estabilización, que nos dice que la conformación de talud o ladera es la remoción de materiales de la cabeza de talud muy efectivo
en la estabilización y deslizamientos rotacionales. También remoción y reemplazo, que en los procesos de remoción y reemplazo del material se busca eliminar el riesgo en el talud por el medio de estabilización, conformando las laderas o haciendo un mejoramiento del suelo respectivamente. Recubrimiento de la superficie. La conformación de la superficie puede mejorar en condiciones del drenaje superficial y facilitar el control de erosión. Control de agua superficial y subterránea. Los subdrenes de zanjas son efectivos para estabilizar deslizamientos poco profundos en suelos saturados superficialmente. Estructuras de contención. Los rellenos o bermas de la roca o suelo en la base de deslizamiento son efectivos en los movimientos poco profundos en los cuales existen suelos debajo de la superficie de falla que sea competente para permitir el hinchado y soporte de los pilotes. Causas del deslizamiento. El agua infiltrada en su trayecto hacia niveles más profundos rompe la estructura suelo o la roca, separando sus partículas y por lo tanto disminuyendo su resistencia al deslizamiento. Tenemos los suelos y las rocas ubicados en taludes con pendiente fuertes desestabilizan con mayor facilidad por el efecto del agua de lluvia. El peso de las construcciones y la infraestructura ubicada en los cortes de terreno. Ahora tenemos métodos de elusión de la amenaza. Previamente a la aplicación de un método de elusión debe estudiarse la posibilidad de aplicación de un sistema de estabilización en los aspectos técnicos y económicos. No es una buena práctica en la ingeniería el tratar de eludir los problemas antes de intentar resolverlos. La presencia de deslizamientos y de gran magnitud difíciles de estabilizar en un argumento de gran peso para sustentar un proceso de elusión. Debe tenerse en cuenta que las ocasiones de estos deslizamientos son movimientos antiguos, las cuales han sido disfrazados por el proceso de nuevos de meteorización, erosión o por vegetación. Ahora tenemos la construcción de variante, que nos dice: al reconocer y cuantificar un deslizamiento puede resultar mayor ventajoso para el proyecto el modificarlo para evitar la zona de problemas. Para explicar este método se requiere aplicar este método correctamente, un conocimiento geológico y geotécnico muy completo de la zona, que permita concluir que no es una técnica o económicamente viable la utilización de un sistema de estabilización y que es estabilización de laderas, medidas de mitigación de bajo costo. Presentamos las medidas de mitigación agrupadas de la siguiente manera: aquellas que contribuyen al soporte y protección de los taludes, incluyendo la reconfiguración de la pendiente; aquellos que contribuyen al adecuado manejo de aguas superficiales y evitan la infiltración, como el drenaje y las cunetas. Un modelo combinado de mitigación integral. Soporte y protección de taludes. Cuando esos taludes verticales son realizados de material de pómez, cenizas volcánicas y suelos, las probabilidades de que ocurra un deslizamiento aumentan. Tenemos 3 ejemplos: el corte de terreno con muchas irregularidades y pendiente fuerte, el corte de terreno con pendiente fuerte y rocas inestables en la parte alta, y por último el corte de terreno con pendiente vertical. El manejo de las aguas superficiales. Otra medida de mitigación muy efectiva y de bajo costo para evitar la ocurrencia de deslizamientos es la construcción de cunetas, estas para drenar las corrientadas de aguas superficiales generadas por lluvias. Cuando nuestras viviendas no cuentan con canales y canaletas en los techos, entonces el agua de lluvia escurrirá en todas direcciones, humedeciendo las paredes y formando charcos y correntadas a los alrededores de la vivienda. Para esto, se recomienda entonces la colocación de canales, canaletas y bajadas de agua en los techos, para evitar que el agua de lluvia se escurra hacia el terreno. En cada una de estas bajadas de agua deberán construirse cajas receptoras de agua de lluvia, las cuales deberán drenar hacia las cunetas del sistema de drenaje de la comunidad. Adicionalmente, se deberá construirse unas cunetas transversales en la base de cada talud, las cuales colectarán toda agua que escurre a lo largo del talud. Estas cunetas deberán drenar en forma lateral hacia las cunetas laterales del drenaje. Asimismo, estas cunetas laterales, que normalmente están ubicadas a lo largo de las gradas de acceso, deberán construirse de un tamaño adecuado para recolectar y drenar la mayor cantidad de agua de lluvia. Asimismo, deberán mantenerse limpias y libres de arena, basura y obstáculos, principalmente en las épocas de lluvia. Los modelos de combinación, mitigación integral.
Para disminuir al máximo la ocurrencia de deslizamientos en los asentamientos o cualquier lugar, se sugiere la utilización de modelos combinados de mitigación. Por un lado, se construirán los muros de contención, los gaviones o troncos, en la base de los taludes problemáticos. Adicionalmente, se instalarán canales y canaletas y bajadas de agua en las viviendas, las cuales drenarán hacia las cajas de drenaje y cunetas. Las cunetas transversales se construirán en la base de los muros de contención para recolectar y drenar agua que fluye a través de los muros. A ambos lados de cada terreno se construirán cunetas laterales o se conectará todo el sistema hacia la cuneta principal de la comunidad. En todos los casos, se deberá buscar asesoría técnica por parte de la municipalidad o instituciones nacionales, las cuales estarán encargadas de la reducción de desastres naturales. Continuando con la explicación, les hablaré de un estudio de caso que titula El análisis de estabilidad de taludes para la explotación de cantera de arcilla en el distrito de Pacha, provincia de La Oroya, Junín. Como autor tiene a Alonso Mario Mamani Jesús. Entre sus objetivos, el objetivo general es analizar la estabilidad de taludes para la explotación de cantera de arcilla en el distrito de Pacha, provincia de La Oroya, Junín. Como objetivos específicos, tiene optimizar la explotación de arcilla y minimizar el volumen de excavación en desmonte y prever el factor de seguridad, así como el comportamiento de taludes. También realizar la evaluación de las condiciones geológicas y los parámetros geotécnicos del suelo y macizos rocosos sobre las áreas previstas en la cantera de arcilla, para así definir las condiciones de su estabilidad. En la metodología, su tipo de investigación es aplicada. El ámbito temporal y espacial viene el proyecto en el que se basará la tesis a desarrollarse se va a encontrar dentro de la concesión minera no metálica, que se ubica en el distrito de Pacha, provincia de La Oroya y departamento de Junín, y entre sus coordenadas UTM al este se encuentra a 393.000 y al norte a 8.734.000, con una altura promedio de 3.800 metros sobre nivel del mar, a la misma que se tiene una extensión de 300 hectáreas. El método para el análisis de la estabilidad de taludes se utilizó el programa de cómputos Lidle de versión 5. Este viene a ser un programa de análisis de estabilidad de taludes completamente integrado, el cual permite desarrollar la geometría del talud interactivamente y la definición de los tipos y propiedades de los materiales de manera muy amigable con el usuario, para así calcular el factor de seguridad, que se lleva a cabo en forma bidimensional, usando el concepto de equilibrio límite, aproximando así el problema a un estado de deformación plana. El siguiente estudio de caso internacional titulado Análisis de la estabilidad de taludes de la carretera Nicaragua del departamento de Chontales tuvo el objetivo de analizar la estabilidad de talud de dicha carretera. La metodología aplicada fue mixta, dado que consiste en la aplicación de dos métodos, tanto cualitativo y cuantitativo. El cualitativo porque se realizó la descripción litológica de talud en campo, y cuantitativo porque a partir del levantamiento altimétrico y planimétrico se obtuvieron los valores numéricos de las dimensiones de la talud. Los resultados que el autor describe en cuanto a lo que es el análisis geológico, describe que dicho talud está ubicado en el kilómetro 176 con una longitud de 18 metros y una altura máxima de 46 metros. Está conformado por 7 estratos de procedencia volcánica según la litología presente en la talud, los cuales se describen en toba riolítica cloritizada, también toba riolítica con alteración argílica y también toba lítica. Con respecto a lo que es los resultados, se puede escribir que toda la longitud de talud se logró aceptar y constatar que las rocas están totalmente fracturadas y condicionadas a desprenderse. Esto debido a que la talud es susceptible a vibraciones de vehículos livianos y transporte pesado, los cuales transitan con mucha frecuencia en el área. Así es como también la actividad humana que ocurre en el flanco derecho por pobladores haciendo uso del lugar para viviendas, así también por el desgaste de agua por las aguas fluviales. Con respecto a lo que es otra de las características es que una de las principales es su alto grado de fracturamiento, lo cual tiende a ser un factor muy importante respecto a la esterilidad del mismo,
consta de un sistema de fracturas complejas debido a la exposición constante al agua por las lluvias. Debido al estado actual del talud, se tomaron 41 fracturas por parte de los autores para su análisis por medio de los programas de GeoROS. Los resultados del análisis indican que los valores de factor de seguridad del talud son menores de 0.5, los cuales están muy por debajo del valor estipulado por la norma, que estipula 1.5 para lo que es un factor de seguridad. Ahora las conclusiones. En el estudio de estabilidad de taludes se resuelve el estado del límite o rotura del suelo. Los factores externos que provocan la inestabilidad son las fuerzas de masa, así como el peso y los efectos de filtrado, además de otros factores, como la sobrecarga. Por ejemplo, para poder hacer frente a los mecanismos de daño es importante comprender la cinemática del movimiento. En los estudios de estabilidad de taludes necesitamos la comprensión más precisa de los parámetros de resistencia de cada nivel afectado, que dependen del movimiento experimentado por el suelo. El tema de estabilidad de taludes requiere de especial atención que múltiples deslizamientos de masa del suelo han sido los causantes de la pérdida de numerosas vidas humanas. De aquí viene la importancia de un estudio geotécnico de talud y de garantizar su estabilidad ante los diversos agentes externos en el tiempo por medio de la instrumentación geotécnica y el correcto mantenimiento de las obras instaladas. La cantera de arcilla va a presentar un relieve variado de suave a moderado. Geomorfológicamente están emplazadas en la zona altiplanicies. Litológicamente se emplaza en la formación Parihuanca, conformado por arenisca y caliza. Se encuentran cubiertos por depósitos cuaternarios.